Buenas tardes, mi nombre es David Cordero, mi compañero Gonzalo Espinosa, ambos alumnos de la Universidad Andrés Bello. Nos encontramos estudiando Ingeniería en Computación Informática Vespertino. Nuestro profesor guía se llama Eduardo Bendaño y estamos aquí para presentar nuestro proyecto de título, que consiste en apoyar la toma de decisiones de la empresa ADCOM mediante el desarrollo de un sistema para la generación automatizada de prefacturas, control de margen y borrón. Dentro del contenido de nuestra presentación encontraremos lo de la introducción, la situación inicial, los objetivos, limitaciones, la solución, los enfoques, la EDT, la planificación y costos, diseño, pruebas, los resultados, donde mostraremos un pequeño video de la aplicación, el cierre y finalmente las conclusiones. ADCOM es una empresa con más de 20 años de servicio suministrando personal externalizado, ya sea por los servicios de EST, outsourcing o BPO. De acuerdo al organigrama de ADCOM, Sergio Estudillo es el gerente general, nuestro sponsor, y afectamos a diferentes áreas: el de servicio del personal, gerencia de administración y finanzas, gerente de servicios transitorios, gerente de negocios BPO y gerente de servicios de outsourcing. De acuerdo a la situación inicial de ADCOM, tenemos dos sistemas, uno es intranet, el otro es Softland. En intranet se registran los datos de los recursos humanos, el registro de los datos del cliente y la tarifa mensual que se cobrará por cada recurso de acuerdo a un periodo trabajado. En Softland se calculan las remuneraciones a partir de la información de intranet, registrando las facturas de compra y venta también en este. Tenemos un tercer sistema, por así decirlo, que es el manejo de las prefacturas, donde se hace un ingreso manual de los costos por cliente y esta información se saca desde intranet y Softland para formar finalmente lo que es la prefactura. Bueno, dentro de los documentos que hablaremos en la presentación tenemos el control de márgenes, que es donde tenemos todos los costos por cliente, al cual se le aplica una tarifa que se obtiene desde intranet y se obtiene el control de márgenes. Tenemos el borrowing, que consiste en 3 pestañas. La primera es la hoja de resumen, la segunda son las cuentas por cobrar a nuestros clientes y la tercera es las cuentas por pagar desde nuestros proveedores. El tercero es la prefactura, que si esta es correcta se envía al cliente y de ser aprobada conlleva a una factura. Como situación inicial, en el borrowing tenemos que el personal de administración y finanzas emite un libro mayor de clientes. Posteriormente se depuran los datos y se obtienen las cuentas por cobrar. También se emite un libro mayor de proveedores, se depuran estos datos y se obtienen las cuentas por pagar. Estos dos documentos se envían y son recepcionados por el jefe de administración y finanzas, el cual confecciona el borrowing y así obtiene este documento, el cual finalmente se envía al gerente general de ADCOM, donde termina este proceso. El control de márgenes en el departamento de facturación y cobranza se consulta en la base de datos de intranet, obteniendo el porcentaje del margen por centro de costo, y también tenemos la emisión del libro de remuneraciones, se depuran estos datos y con estos dos tenemos la confección del control de márgenes, obteniendo el informe de control de márgenes, el cual se envía al gerente general de ADCOM, el cual lo recepciona y termina este proceso. Dentro de la prefactura, el departamento de facturación y cobranza emite un libro de remuneraciones, depura los datos, también emite un libro mayor por centro de costo, el cual también depura los datos y consulta la tarifa desde intranet. Con estos 3 datos se confecciona la prefactura. Obteniendo esta, se envía al jefe de administración y finanzas, el cual la recepciona, y si los datos son correctos se autoriza esta prefactura y se emite la factura. De no ser así, se vuelve a la confección de esta para el nuevo proceso. Dentro de la situación inicial de ADCOM tenemos estos 3 documentos que inicialmente se demoran en la prefactura 4 horas una persona en confeccionarlo. El borrowing, 3 días, 3 personas confeccionando este informe, y el control de márgenes, 6 horas realizándolo una sola persona. Para identificar de mejor manera los problemas de ADCOM,
utilizamos el diagrama de Chikawa, el cual nos ofrece de manera gráfica lo que son las causas y efectos en estos problemas. En el sistema financiero no existe un control automatizado de borrowing, control de margen y prefactura. No existe una asociación entre prefactura y facturas. La gerencia tiene desinformación de los activos financieros del negocio. Como negocio, la demora de 3 días aproximadamente la entrega de informes financieros. En los procesos, la poca visibilidad en el proceso de facturación por parte de la gerencia. Y todo esto debido a que no existe un sistema para la generación automatizada de prefactura, control de margen y borrowing. Como objetivo general de nuestro proyecto es apoyar a la toma de decisiones de la empresa ADCOM mediante el desarrollo de un sistema para la generación automatizada de prefactura, control de margen y borrowing. Como objetivo específico, definir el proceso de recolección de datos del intranet y Softland, controlado por el Departamento de Gerencia, Administración y Finanzas de ADCOM, integrar en los sistemas los datos de intranet y Softland a partir de la recolección, reducir el tiempo empleado en al menos un 90% en la construcción de informes financieros, permitir a los usuarios del sistema generar sus propios informes financieros personalizados con información actualizada utilizando Microsoft Excel 2013 o Reporting Services. Proporcionar a los usuarios del sistema una plataforma web con la cual puedan generar y administrar las prefacturas y emitir los informes financieros de borrowing y control de márgenes de manera automatizada. Claro, y todo esto emitiendo informes claros y que sean fáciles de obtener por los usuarios. Dentro de nuestro sistema nos encontramos con 10 limitaciones y obligaciones. Aquí nombraremos 2. Una de ellas es el sistema deberá permitir escalabilidad con respecto a futuros proyectos que se enmarquen en tecnología de inteligencia, negocio y desarrollo TAMAR, que que es de tipo técnico y conduce a un aumento en los costos del proyecto. Otra limitación es que el ingreso al sistema solo puede ser realizado dentro de la internet de la empresa, que es de tipo del sistema y conduce a un control de acceso al sistema. Como solución propuesta, nos encontramos de que nosotros abarcaremos los datos desde intranet y Softland en un repositorio común e integraremos la prefactura en nuestro sistema. La solución al borrowing, este sería el nuevo proceso de solución al borrowing donde el usuario seleccionaría el periodo, se generaría el informe, obteniendo así el borrowing, el personal de administración y finanzas lo recepcionaría y como punto de control vería si los datos son correctos para posteriormente enviárselo al gerente de ADCOM el informe financiero. Con nuestra solución de control de márgenes, el usuario seleccionaría el periodo de control de márgenes, obtendría el informe de control de márgenes para poder entregárselo al gerente general de ADCOM. Como en la prefactura, el usuario seleccionaría el periodo de prefactura, seleccionaría el cliente de prefactura, seleccionaría el recurso de la prefactura para así obtenerla. Nuestro sistema llevaría una optimización en los tiempos, como se demuestra en esta PPT. En la prefactura, antes se usaban 4 horas, aproximadamente se tardaban en generar una prefactura por cliente, ahora tardarían 30 minutos. En el borrowing, antes tardaban 3 días, aproximadamente, ahora llevaría 1 minuto en generarla. Los controles de márgenes antes tardaban 6 horas y ahora llevaría 1 minuto generar el informe financiero. Como enfoque técnico de nuestro sistema se encontrará alojado en un servidor dentro de ADCOM que se alimentará de las bases de datos de intranet y Softland, que posee una base de datos de SQL Server 2008 R2, la intranet que está realizada en PHP 5.3 en una base de datos de SQL Server 2008 R2. Nuestro sistema usará PHP 5.3 en la plataforma web, tendrá base de datos SQL Server 2008 y el sistema web estará montado en un servidor Apache. Todo esto dentro de una red LAN. Como enfoque técnico en nuestra solución, nosotros ocupamos las herramientas que nos proporciona SQL Server 2008 R2 en lo que son la inteligencia de negocio, donde en las bases de datos, las datos fuentes de intranet y Softland, nosotros extraímos esta información a través de un ETL, Integration Services, donde cargamos esta información en nuestro Data Warehouse, en nuestra base analítica,
Luego viene la capa lógica donde generamos los cubos a través de Analysis Services. En estos cubos es donde posteriormente el usuario va a poder conectarse a través de Microsoft Excel o ver la información a partir de la visualización en Reporting Services. La información que se genera en Reporting Services la obtenía a través de los cubos de la base de datos. Para así cumplir este proceso de extraemos los datos, los transformamos en información para conocimiento, para así el usuario pueda tomar una decisión en base a estos datos. El enfoque técnico del informe personalizado consiste en que los usuarios puedan conectarse a través de tablas dinámicas utilizando Microsoft Excel, una herramienta de ofimática, a través de un controlador ODBC, conectarse a los cubos de información que se encuentran en SQL Server 2008, los cubos que genera nuestro sistema, para así obtener la información y el usuario pueda generar de forma personalizada los informes en Excel. En el enfoque funcional de nuestra aplicación consideramos los módulos de prefacturas, control de margen y borrowing, donde la prefactura se podrá acceder a esta a través de la plataforma web. En el control y márgenes y borrowing podrán acceder a estos reportes a través de Reporting Services, a través de la plataforma web donde el usuario descargará con un clic, descargará el informe, o podrán conectarse a través de Microsoft Excel a los cubos de Analysis Services que se encuentran generados en nuestro sistema. Bueno, de acuerdo a la plan de gestión del alcance, nuestra EDT real, que es idéntica a lo planificado de acuerdo a la GAN, tenemos la confección del informe general, donde hicimos el kickoff, conocimos ADCOM, hicimos la propuesta de solución y comenzamos los trabajos en la empresa. Posteriormente tuvimos la confección del análisis y diseño, con cada uno de sus etapas, junto con el diseño de BI. Posteriormente pasamos a la confección de la codificación, donde elaboramos la solución BI con un Data Warehouse, los cubos Lab, la construcción de la plataforma web y posteriormente con la reunión de entrega de documentación de codificación. Luego tuvimos la implantación y prueba y finalmente el cierre con la entrega final. Nuestra carta GAN real, acá tenemos la duración inicial de acuerdo a nuestra primera línea base, la cual se mantuvo en el tiempo final, pero las tareas se asignaron nuevas fechas de acuerdo a ciertos riesgos que fueron gatillados. De acuerdo a las condiciones comerciales del proyecto, con cada una de las etapas de tuvimos que el costo final es de 23.074.090 pesos. Este cálculo se hizo de acuerdo a la asignación que se realizó por cada etapa, cada recurso que trabajó en esta. Dentro de estos tuvimos el jefe de proyecto, desarrollador 1 y 2 y el analista de integración y testing. El valor que se ocupó fue el valor MODA de acuerdo al estudio de renta realizado por la consultora IT Hunter, y el valor final a cobrar que utilizamos fueron 15.000, 11.250 por cada uno de los desarrolladores. Para un mejor desarrollo en la estructura de nuestro sistema, nosotros utilizamos lo que es vista 4+1 de Kursken, donde realizamos lo que es la vista lógica, los casos de uso, la vista de realización, diagrama de despliegue y vista de procesos. Nosotros encontramos 29 problemas dentro de ADCOM, los cuales 13 abarcan lo que es borrowing, 11 corresponden a control de márgenes, 5 a prefactura, 19 a gestión y errores de usuario. Acá podemos ver los 13 problemas que abarcan el borrowing, donde nombraremos los dos primeros, donde no existe una consulta automatizada para obtener el registro de las cuentas por facturar de Desolver, y existe un error en la digitación o tardanza en la contabilización de las cuentas por cobrar en el sistema de Desolver. En base a estos problemas, identificamos 28 requerimientos funcionales, donde 16 corresponden a borrowing, 11 a prefactura, 11 a control de márgenes y 2 a gestión y errores de usuario. El requerimiento número 12 dice: el módulo borrowing. El sistema deberá permitir escribir el día, mes y año del periodo a consultar, en el formato día, mes y año, y el botón para descargar el archivo Excel con el informe de borrowing. Además, deberá permitir la opción de personalizar este informe con campos que solicite el usuario. Muy importante y de complejidad alta.
Acá podemos ver los 3 casos de uso que corresponden al borrowing en nuestro sistema. Donde el primer caso de uso, el usuario ingresa al módulo borrowing, complementa el formulario del periodo histórico y descarga el borrowing. El segundo caso de uso, donde ingresa a la web de Reporting Services, esta se conecta al cubo del borrowing Analysis Services y selecciona los campos predeterminados por el sistema. El tercer caso de uso al módulo borrowing corresponde a que el usuario ingresa a la planilla Excel, realiza una conexión al cubo de borrowing Analysis Services y el usuario personaliza el informe con los datos obtenidos por el cubo. En el diagrama de componentes, nuestro sistema a través de un ETL de SQL Integration Services se conecta a los datos existentes en la base de datos de Intranet y Softlam para posteriormente a través de un OLPT, una transacción de datos, realizar los cubos al app a través de SQL Analysis Services. Para así generar los reportes en SQL Reporting Services. Todo esto, nuestra aplicación realizada en PHP 5.3 pueda conectarse al servidor de Reporting Services para poder visualizar los datos. Acá podemos ver el modelo dimensional estrella de cuentas por pagar. Estos modelos dimensionales los logramos gracias a un cuestionario de modelo dimensional para saber exactamente lo que el usuario necesitaba visualizar para así determinar lo que eran las dimensiones y medidas del modelo dimensional. Acá podemos ver el modelo dimensional estrella de cuentas por cobrar que también corresponden al borrowing. Y acá el modelo dimensional estrella del control de márgenes. En la gestión de nuestro proyecto tuvimos 354 correos electrónicos entre documentos enviados y recibidos de acuerdo a los integrantes del proyecto y cliente. 58 llamadas enviadas y recibidas entre los integrantes del proyecto y nuestro cliente. 60 reuniones efectuadas en el equipo de proyecto y cliente, ya sea en el hito 1 y hito 2. Tuvimos 2 ricos gatillados durante el desarrollo de este proyecto, el cual fue el estudio de las bases de datos y la tecnología a aplicar, produciendo 2 retrasos en nuestro proyecto. Las herramientas utilizadas fue Microsoft Project, Microsoft Office 2010, PHP, StarUML, Apache, ArgoUML y las herramientas de BI de SQL Server. Acá tenemos la curva S de nuestro proyecto, donde acá están los costos, las semanas de este. La línea roja es la línea base planificada y la línea celeste es lo real. Acá se encuentra la etapa de diseño donde se nos gatilló un riesgo que fue el estudio de las bases de datos de Softlam, lo cual posteriormente disminuimos los costos en la etapa de planificación e implementación de acuerdo a la curva que se ve. Bueno, ahora veremos un demo de nuestro sistema. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el módulo borrowing, los campos se encuentran validados. Si no ingresamos nada, intentáramos, diría el mensaje de que se produjo un error, dato mal ingresado. Si ingresáramos cualquier cosa, no también. Tenemos que ingresar de forma correcta. Por ejemplo, en este caso vamos a generar un informe borrowing del año 2013, el mes de febrero y el día 12. Nuestro sistema permite descargar el archivo, donde el formato que posee el borrowing es exactamente el que los usuarios ahora generan de forma manual. En la primera pestaña se encuentra el resumen del borrowing, las cuentas por cobrar o pagar a 60, 30 y 90 días. Acá, por ejemplo, están las cuentas por cobrar, mostrando la empresa, el tipo de factura, la fecha de emisión y los montos adeudados. Y la fecha en el que generamos nosotros. Estado de deuda adeudado hacia la que generamos un informe. En la siguiente pestaña se encuentran las cuentas por pagar de la empresa. De igual forma, la empresa que se les debe, el tipo de factura y los montos. Y los rangos. También adeudado a la fecha que nosotros seleccionamos. En modo de control de márgenes, nosotros generamos, en
este caso del 2013, tengo varias pruebas ahí. Presionamos la opción descargar. Y el sistema nos proporciona el informe financiero ya listo de control de márgenes, donde podemos ver el resumen acá del año que nosotros generamos, que en este caso es el año 2013. Y acá podemos ver el desglose por centro de costo y lo que se gastó en los determinados meses del año 2013. Otro enfoque funcional que posee nuestro sistema es conectarse a través de Microsoft Excel y conectarse para que el usuario pueda generar sus propios informes personalizados. En este caso nos conectamos a datos desde Analysis Services a nuestro servidor y elegimos el cubo de nuestro sistema con el cual queremos trabajar. En este caso vamos a trabajar en facturas por cobrar, que es parte del Borrowing. Finalizar, siguiente, sí. Aquí se genera la tabla dinámica y aquí el usuario puede generar su informe personalizado, por ejemplo, facturas por cobrar con el nombre de la empresa, de la factura por cobrar, el mes, el mes lo vamos a dejar aquí para que sea más ordenado, y queremos saber los totales de factura adeudado por estas empresas. Quizás no por todos los meses del año, sino que por solo febrero. De esta forma se generan informes más rápidos y personalizados. Quizás el semestre, si pertenecen al... Vamos a dejar aquí para que se vea más ordenado, claro, sí. Para que se vea que es del primer semestre del febrero las empresas que adeudan monto de la empresa. Así el usuario puede generar de forma personalizada los informes de borrowing o control de márgenes. Bueno, como conclusión, de acuerdo al trabajo realizado por nosotros, los resultados de la planificación nos llevaron a resultados de acuerdo a nuestros objetivos. Con esto logramos la satisfacción de nuestro cliente, lo que nos dio lecciones a aprender para futuras mejoras en futuros proyectos. Dentro de las lecciones aprendidas, de acuerdo a la gestión de lo planificado versus la gestión real del proyecto, nos dimos cuenta de que es bueno mitigar los riesgos en un principio, ya que a nosotros se nos gatilló uno, el cual fue el estudio de la base de datos de software, que nos retrasó un poco en el proyecto. Aún con esto, cumplimos con los objetivos del proyecto, llevando a cabo el ciclo de vida de este, con la metodología de desarrollo de software cascada con retroalimentación, y también utilizando PMBOK, parte del PMBOK para el desarrollo del plan de proyecto, y todo esto en conjunto nos lleva a la satisfacción de los requerimientos que obtuvimos de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente. Este ha sido nuestro trabajo. Muchas gracias.